buenos días a toda la teleaudiencia, siempre felices, contentos de poderlos recibir en otro espacio más de este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. Y el día de hoy iniciamos la semana con pie derecho, por supuesto, con temas muy importantes. Recuerden que este segmento jurídico llega gracias al auspicio de Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios. Estamos muy felices iniciando la semana, sobre todo porque tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Estamos hablando del abogado Andrés Moreta, quien nos acompaña el día de hoy. Andrés, entre muchas cosas más, es especialista en contratación pública y derecho administrativo, y también pues nos encantaría tenerlo en futuras ocasiones para hablar un poco más acerca de sus libros, de sus canales de difusión, de Legalité, de esta escuela de formación y muchas cosas más. Pero el día de hoy nos llama la atención hablar acerca del proceso administrativo sancionador. Y con este preámbulo, Andrés, te quiero dar la cordial bienvenida, agradecerte mucho, estamos muy felices de tenerte aquí y pues, ¿qué podemos hablar de este tema? Siempre será bienvenido lo que nos puedas decir. Hola Daniel, qué gusto con tu teleaudiencia, contigo también, gracias por invitarme y pues yo contento de absolver todas esas inquietudes que la ciudadanía tenga respecto de este procedimiento, que lo que es cuando el Estado ejerce esa potestad de castigo frente a las personas. Pensemos desde el pequeño, tal vez emprendedor, que tal vez no obtuvo los permisos necesarios. Pensemos también en el mediano empresario que tal vez tiene por ahí algunos temas, digamos, en confrontación con la ley que no merezcan un tema penal, sino que se sancionen en la vía del Estado, del gobierno, de la administración. Y pensemos también ya hasta las grandes multas de las grandes corporaciones de millones de dólares o de cientos de miles. Todo eso pasa por el derecho administrativo sancionador y, como te digo, al ser un tema que puede afectar el bolsillo de la gente, no debería ser tomado, digamos, a la ligera. Y precisamente este espacio es para poder compartir información al respecto de este procedimiento sancionador. Has dicho algo muy importante, Andrés, y es que al igual quizá yo, bueno, te tengo que hacer un poco un preámbulo. Nosotros estudiamos mucho a las personas que invitamos acá y Andrés, tú tienes un contenido vasto acerca del derecho administrativo y en uno de tus podcasts tú mencionas que el derecho administrativo, el proceso administrativo sancionador es lo que sería también el procedimiento penal en el ámbito penal. Es decir, estamos hablando de sanciones de distinto tipo, pero un poco nos podrías aclarar este panorama, en qué se relaciona, en qué se podría comparar. Sí. Bueno, realmente para que la ciudadanía lo entienda, el Estado tiene un poder para castigar cuando incumplimos sus normas. Y ese poder evidentemente se ve reflejado a través de dos cuestiones. De los delitos, cuando se cometen confrontaciones con el Código Orgánico Integral Penal y van a ser sancionados por los jueces penales y normalmente tienen penas de cárcel o privativas de libertad. Así es. Y por otro lado, ese mismo poder de castigo también se le entregó a la administración pública. Entiéndase, por ejemplo, los ministerios, los municipios. Entonces ellos también tienen ese poder de castigar las confrontaciones con la ley, con la única diferencia, en términos, digamos, ligeros para hablar, de que acá no va a haber un tema de cárcel, ¿sí? No va a haber un tema de cárcel, pero puede llegar a haber multas cuantiosas, ¿no es cierto? O incluso puede llegar a haber inhabilitaciones. Por ejemplo, piense en el caso, digamos, de un abogado, digamos, que pierde su licencia para ejercer su profesión, un médico. Entonces también pueden ser cuestiones graves, de acuerdo a la realidad de la infracción. Y hemos dicho que el derecho administrativo sancionador es el derecho penal de la parte administrativa, porque prácticamente, digamos así, con ciertas reservas para que la gente lo entienda, tiene que cumplir con los mismos principios de defensa. Entonces, por ahí es que decimos ese tema de que se relaciona mucho. Este símil que puede haber. Sin duda, como lo hemos explicado desde minutos antes, este tema es tan importante que lo conozca la ciudadanía. No deberíamos ser ajenos al tema de las sanciones que puede producir la administración. ¿Qué deberíamos conocer entonces de cerca a los ciudadanos, personas naturales, acerca de este procedimiento? ¿Nos puede afectar entonces? Claro, totalmente. Nadie está exento de ser afectado por alguna potestad pública, ¿no? En este caso, la sancionadora. Entonces, ¿qué es lo que se debería entender? Por ejemplo, primero se debe entender que, a diferencia de los procesos penales, acá no es obligatorio comparecer con un abogado. Es recomendable, pero no siempre se puede.
Mi consejo claramente sería que siempre que uno tenga alguna notificación de sanción o algo así, trate de consultar con un abogado, en principio, yo creo. Si no existe la posibilidad, porque obviamente a veces los recursos económicos no lo garantizan, o a veces la gente dice, bueno, pues yo creo que puedo ir con esto a defenderme, lo puede hacer. Legalmente no se necesita un abogado, digámoslo así. ¿Qué necesita entender la gente? Primero entender cuál es el incumplimiento que ha tenido. La autoridad tiene el deber de decirle, ok, usted incumplió esta ley y esta ley está contenida en tal artículo y por esta ley le puede convenir tal infracción, para que uno primero tome los recaudos. Por ejemplo, si la sanción es de un salario básico, uno se lo tomará tal vez con más ligereza que si la sanción es de 20 salarios básicos. Totalmente. Entonces, eso es un tema en cuestión. Segundo, yo diría desde un punto de vista ya ciudadano, también uno puede ejercer su criterio de justicia, ¿no? Uno ya sabe, uno dice, a ver, esto es justo, esto es injusto, por esto, porque me dicen que no tengo el permiso, pero yo sí tuve el permiso. Entonces, yo sí presenté hace 2 meses el permiso y la administración pública nunca respondió. Entonces generó lo que se llama el silencio administrativo. Entonces ahí yo creo que la gente puede tener ese sentido en principio de justicia y de decir, oye, es injusto lo que estás haciendo porque yo sí cumplo con esto. Entonces, tener los documentos necesarios, ¿no es cierto? Los documentos necesarios. También sería bueno, y este es un consejo que tal vez puedo dar ya, digamos, si es que uno no cuenta con la posibilidad de acudir donde un abogado, que uno tiene la posibilidad de, digamos, y debería acercarse a la administración donde le están sustanciando el procedimiento y que pregunte respecto de si existen formas de reducir las sanciones a través de admitir la responsabilidad. Por ejemplo, digamos, si es que uno ya le dicen es que no sacaste el permiso para tener tu negocio y uno sabe que no sacó el permiso, no se va a hacer el loco. ¿Para qué va a estar ahí, digamos, dándole vueltas a la ley si uno sabe que no cumplió? Entonces que le diga, oiga, ¿qué puedo hacer para que la sanción me salga reducida? Hay posibilidades. Muchas veces ya están en la ley. Por ejemplo, aunque sé que es un tema diferente, pero por ejemplo en la ley de tránsito, sabes que si pagas la multa dentro de los primeros 20 días te descuentan la mitad. Así es. ¿Ya? Entonces también en ciertas ordenanzas municipales, en ciertas leyes, existe, y en el Código Administrativo, posibilidades de uno admitir la responsabilidad y hacerse acreedor a estas reducciones. Así es. Eso sería mi primer consejo. Porque también hay una cosa, si bien la administración pública no es que actúa de la manera más prolija, pero también si ya te dan algo, por algo es. Por algo es. Algo has de haber hecho. Exactamente. Y mencionaste algo muy interesante. Si bien no se necesita un abogado dentro de estos procedimientos, qué importante es informarse. Porque en el peor de los casos, lo que creo que un administrado, un ciudadano puede hacer es por el simple y mero hecho de que le notificaron. Bueno, aceptó la multa. Quién sabe, y como acabas de decir, la administración pública puede equivocarse, puede cometer errores. Y en ese caso también enterarse bien, empaparse bien de qué son los requisitos que he presentado, si estoy o no en lo justo, va a ser importante, aunque no tenga abogado, informarme bien de la ley que está, por la cual me quieren sancionar. ¿Te parece correcto eso? Me parece correcto, lo veo tal vez un poco utópico también, digamos, porque cada quien sabe de lo suyo. Por más que te digan, oye, no se requiere abogado, pero claramente la contestación que haga un abogado, y eso sí también me gustaría señalar, cuando uno busque un abogado, tiene que buscar un abogado que conozca de la materia. Porque así como en el tema de la medicina hay los médicos oftalmólogos, los gastroenterólogos, todo esto, y cada uno sabe, si bien el abogado generalista o el todólogo podría dar contestación en forma a estos procedimientos, pero prácticamente, digamos, el abogado especializado es el que, como ya lleva este tipo de casos, ya sabe por dónde van a ir, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que más le conviene. Entonces, y el abogado especializado te va a decir de base su experiencia. Por ejemplo, en algunas ocasiones yo suelo decir, oye, es mejor aquí no contestemos. No contestemos y vamos a ver cómo la administración pública en el procedimiento se equivoca con nulidades. Es una de las opciones, por ejemplo. Interesante. Y ya vamos a entrar a profundidad sobre el proceso administrativo sancionador con respecto a nulidades, principios y aterrizamos a casos también en los próximos minutos después de esta pauta comercial.
Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Gol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que este capítulo se transmite en vivo a través del live stream de Lozano Asesores en Instagram y así también a través del canal de YouTube en Tu Café Legal. El día de hoy estamos compartiendo este espacio junto a Andrés Moreta, especialista en contratación pública, derecho administrativo. Nos ha traído a colación un sinnúmero de temas y temas que nos van a faltar tiempo por hablar, por supuesto, pero estábamos hablando un poco, aterrizando estos casos. Hay principios, ¿no, Andrés, que manejan y se sustancian dentro del proceso administrativo? Uno de estos principios, si es que no me equivoco y por favor me corriges, es este tema de la tipicidad. O sea, no nos pueden sancionar por algo que no está en la ley. ¿Qué nos podrías hablar al respecto de esto? Bueno, la tipicidad es sin duda el ejercicio, digamos, y diría matemático, sin que la expresión sea de todo desacertada, porque la tipicidad quiere decir que tu conducta se adecue perfectamente y literalmente con lo que prohíbe la norma. Por ejemplo, si fuera una prohibición tomar café en esta entrevista y esa fuera la infracción y nosotros estamos tomando aquí agua de manzanilla, por ende ya no estamos. Ya no es porque alguien puede decir, no, pero es que igual es bebida caliente. Sí, pero no importa, la norma dice café. Y si es que es café, es café. Entonces, es ahí el tema de cuando la tipicidad es de eso, de que, por ejemplo, si la norma dice no tener el permiso, obviamente va a entrar dentro de no tener el permiso vigente, va a entrar no haber sacado nunca el permiso o no haberlo renovado, ¿no es cierto? Porque va a decir, no, es que yo lo tengo pero está caducado y sí lo tengo. No, es absurdo también, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, pero por ejemplo, si alguien sí tiene el permiso o si alguien lo solicitó, pero fue la administración la que se ha demorado en responderle, pues ahí podría tener una buena vía de defensa. Entonces, eso es la tipicidad, que te sancionen única y exclusivamente por lo que dice la ley. Por eso es muy importante, Daniel, le decía, tienes que leer ahí cuál es la infracción de la que te están acusando. Exactamente, es más o menos como seguir la literalidad de las palabras para ver si se adecua a la conducta. Totalmente. Entendería yo. En tu experiencia, Andrés, ¿algún principio que te haya salvado en los casos, o que sea reiterativo en los casos que podamos invocarlo Bien. a manera de defensa? Qué buena pregunta. Mira, Sí. a ver, estas son, digamos, las cosas que a mí más me suelen pasar. Y seguramente ya le estamos dando unos tips a la administración pública porque ya no va a cometerlos, ¿no? Pero bueno, Esperemos. por ejemplo, cuando te notifican un acto inicial del procedimiento sancionador, a veces no suele las administraciones públicas determinar con claridad cuál es la infracción por la que te están acusando. Y por ejemplo te llegan a decir, a usted se le acusa por una infracción prevista en el artículo 42 de tal ley, pero resulta que tú vas al artículo y el artículo tiene 20 infracciones. Así es. ¿De cuál me defiendo? Entonces eso vulnera tu garantía del derecho a la defensa, ¿ya? ¿Y eso qué provocaría? ¿Una nulidad, tal vez? Ahí ¿Proceso? eso provocaría una nulidad, claro, que es una violación al debido proceso y tú lo podrías defender, digamos, tal vez puede ser dentro del propio procedimiento o dentro de una acción de protección. Por ejemplo, digamos, a ver, ya hasta para mis colegas que probablemente pueden estar viendo este episodio, si llega a pasar una de estas notificaciones viciadas frente a un cliente, mi recomendación ahí es no contestar. Dejemos que la administración pública perpetúe su ilegalidad, Sí. su ilegalidad Sí. y después al final le atacamos diciendo que justamente por eso no contestamos, porque no nos pudimos defender. Interesante. Pero ¿qué pasaría si tú contestas?
Si tú contestas, ya prácticamente estás validando porque dices, bueno, medio sí sabía de lo que estaba defendiendo, es menos creíble. Más claro. creíble es que tú digas, no contesté porque no sabía de qué se trataba, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es una. Otra que me ha pasado es que hay que verificar que, digamos, haya una separación de funciones entre el servidor público que te inicia el procedimiento y el que te lo concluye. Es decir, que el que te concluye el procedimiento, que el que te sanciona, tenga imparcialidad, que no haya participado previamente. Que no haya sido quien llevó, digamos, esta etapa de investigación. Sí, totalmente. Que no sea alguien diferente. Que no sea fiscal y juez a la vez. Ah, bueno, eso tiene mucho sentido. Andrés, ¿qué nos podrías hablar acerca de la caducidad y la prescripción en estos procesos? Ah, bueno, eso también es importante. Como prescripción, la gente debería entender que toda infracción tiene un tiempo que la ley establece hasta el cual la administración pública puede imponer la sanción. Normalmente son de 1 año en infracciones leves, 3 años en graves y 5 años en muy graves. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tenía un negocio del 2015 al 2018 y ya lo cerré, viene después la agencia metropolitana a decirme, oiga, usted operó en el 2018 sin permisos. Yo diría, sí, pero ya fue hace más de 5 años, ya está prescrito, ya no puede sancionarme. Estas también son cosas que hay que verificar. Y en cambio, la caducidad tiene que ver desde que se inicia ya formalmente el procedimiento, cuánto tiempo tiene la administración para terminarlo. Que más o menos así, para no entrar en un tema tan de derecho aquí en profundidad, más o menos un procedimiento sancionador no debería demorarse más allá de unos 4 a 6 meses. Ah, qué interesante. Andrés, ¿qué llegase a pasar? Digamos, esto también tiene que ver los procedimientos administrativos sancionadores con los servidores públicos, ¿también se les aplicaría? Sí, se llaman procedimientos disciplinarios, pero por ahí ¿Tienen los siguen mismos principios también? similares, sin embargo, sí hay que aclarar un tema de que en el caso de los procedimientos disciplinarios hay menos rigurosidad en ciertos aspectos. Por ejemplo, tú no le puedes exigir el mismo nivel de conocimiento de ley al ciudadano común y silvestre que no hace ningún contrato con la administración, sino que él se somete a las disposiciones legales, versus un servidor público que, por ejemplo, vos asumes el cargo, digamos, de director jurídico de un ministerio de hidrocarburos, tú sabes que está sujeto, ¿no es cierto?, a ciertas disposiciones internas, tú debes reflejar un mayor conocimiento en el campo en el que estás trabajando, entonces se te exige un poco más de diligencia, digámoslo así. Okay. En cambio, al común y silvestre, la general. Andrés, brevemente, se nos acaba el tiempo y lamentamos no poder conversar más. ¿Dónde podemos encontrarte, Andrés? ¿Dónde encontramos tus canales, tu información y tu contenido? Se pasó rápido. Bueno, gracias, Daniel, por la invitación. En realidad, bueno, pues a la gente que desea aprender derecho administrativo, yo suelo difundir este contenido a través de mis canales en Legalité. Legalité está ahí en YouTube, para que puedan ver cierta información que tengo sobre temas de derecho administrativo. Creo que esa sería la mejor. Me gusta mucho la enseñanza. Porque no va a ser la última vez que te invitemos, Andrés. Bueno. Eres bienvenido, esta casa es tuya y esperamos tenerlos a ustedes de vuelta en otro segmento jurídico de Tu Café Legal. Hasta luego, amigos. Muchas gracias.